Sé quién eres, susurró Diego junto a la puerta trasera de mi peluquería. Y si te quedas esta noche, ya no habrá vuelta atrás. Me incliné, sintiendo su aliento, y respondí, perfecto, porque no pienso dejarte marchar. Al amanecer, toda la ciudad sabrá lo que hemos hecho. El sonido de las tijeras marcaba el pulso de la mañana. La barbería estaba llena, como casi siempre, cuando vi a un chico detenerse en la puerta. No era un cliente habitual. Entró despacio, con una gorra negra calada hasta las cejas, y se quedó de pie como si dudara en acercarse. Paco, un cliente fiel, le cedió el turno sin pensarlo. Se sentó frente al espejo sin mirarme directamente. ¿Nombre?, pregunté, ajustando la capa sobre sus hombros. Diego, respondió, casi en un susurro. ¿Qué hacemos hoy? Solo las puntas. No era raro que alguien pidiera un arreglo mínimo, pero él lo decía como si recortar un par de milímetros fuera cuestión de vida o muerte. Comencé a cortar. Cada movimiento mío era seguido por un leve giro de su cabeza, como si adivinara mis pasos. No hablaba, no sonreía. Tenía los hombros tensos, como quien espera un golpe. Terminamos en 15 minutos. Pagó, dio las gracias y se marchó. Pensé que no volvería, pero apareció al día siguiente, a la misma hora. Lo hizo también el tercero, el cuarto y el quinto día. Siempre el mismo pedido. Repasar contornos que ni siquiera habían crecido. Siempre la gorra. Siempre las palabras justas para que no pareciera grosero, pero sí distante. No tardé en esperar su llegada. Me encontraba imaginando qué historia había detrás de esos gestos contenidos. ¿Era un actor escondiéndose de los paparazzi? ¿Un chico huyendo de algo? La idea que más me inquietaba, aunque no la dijera en voz alta, era si compartía mi orientación. En su sexta visita, me traicionó la curiosidad. ¿A qué te dedicas, Diego? Encogió los hombros. Nada especial. Lo dijo mirando al suelo, pero al levantar la vista, vi un brillo extraño en sus ojos, mezcla de melancolía y alerta. Luego soltó. Eres el barbero más curioso que he conocido. La barbería estalló en risas, y yo sonreí, aunque por dentro sentía que habíamos rozado un borde que él no quería cruzar. En la séptima visita, entró sin gorra. El cabello caía libre, como si hubiera tomado una decisión importante. Me acerqué con una broma ligera. Hoy sí te animaste a mostrarte. Pesaba demasiado, contestó, y por primera vez escuché su risa. Al repasar la patilla, noté un rasguño detrás de su oreja. ¿Te has hecho daño? Nada grave. No insistí, pero esa marca se me quedó grabada. Cuando terminamos, me miró fijamente. ¿Por qué te esfuerzas tanto en cada corte, si igual la gente vuelve? Porque cada cabeza cuenta una historia, y si la cuento mal, el personaje se derrumba. No respondió de inmediato, pero entendí que esa frase había tocado algo en él. Esa noche, después de cerrar, escribí un mensaje, y lo borré varias veces antes de enviarlo. Mañana cierro a las 8. ¿Café después? Tardó en responder. Justo cuando pensaba que no contestaría, llegó su mensaje. Elijo yo el sitio. Al día siguiente estaba más nervioso que de costumbre. Terminada la última cita, lo vi esperándome fuera. Caminamos hasta un café pequeño y apartado. Pidió 2 expresos y eligió una mesa en el rincón. Gracias por venir, dije. Gracias por invitarme. El silencio no fue incómodo. La lluvia golpeaba el cristal, y durante un rato hablamos de música y películas antiguas. Luego, sin mirarme, soltó. Siempre llevo la misma sudadera y gorra por protección. ¿Protección de qué? De que me vean. Quise preguntar más, pero su voz había adquirido un tono que me pedía cautela. ¿Tienes problemas con alguien? Con todos, y conmigo mismo. Me quedé callado. Entendía mejor de lo que creía. Puse mi mano sobre la suya. No la retiró. No tienes que contármelo ahora. Estoy aquí. Su mirada se perdió en las gotas que caían por el vidrio. ¿Alguna vez has querido ser invisible? Sí, pero también quise dejar de serlo cuando encontré gente que me aceptaba. Quiero creer que eso existe, susurró. En el camino de vuelta, bajo el toldo del café, me miró de una forma que no había visto antes. Le di un beso rápido, apenas un roce. Se quedó inmóvil, sorprendido. Perdón, no quería incomodarte. No lo hiciste, solo que hace tiempo que nadie... No terminó la frase. Lo vi alejarse por la calle mojada.
Tenía la chaqueta abierta, y por primera vez desde que lo conocía, no llevaba la gorra. Esa noche soñé con él sentado en mi sillón de barbero, sin defensas, y su reflejo, mezclado con el mío, mirándonos como si al fin supiéramos quiénes éramos. A la mañana siguiente, Diego llegó más tarde de lo habitual. No llevaba gorra, pero sí una capucha subida. Apenas cruzó la puerta, supe que algo no estaba bien. Caminaba rápido, con la respiración agitada. «Perdona la hora», dijo. «He tenido un problema». Le pedí a Laura que adelantara su pausa y lo llevé a la trastienda. Al bajar la capucha, vi un raspón fresco en su mejilla. No sangraba, pero la piel estaba roja. «¿Qué ha pasado?» «No es nada», contestó, sin mirarme. «Me encontraron». «¿Quiénes?» «Los de antes». No dio más detalles, pero sus manos temblaban. Quise llamar a la policía, y se puso rígido. «No te metas. No funciona así». La frustración me subió a la garganta. Me limité a limpiar la herida con desinfectante. Se quedó en silencio, con los ojos cerrados, como si el simple hecho de estar sentado le diera algo de alivio. Cuando terminó el turno de Laura, me pidió que dejara la puerta trasera abierta esa noche. «Quizá esté listo para contarte todo». Pasé el resto del día atendiendo clientes, pero mi mente estaba fija en esa frase. A las 8 cerré la persiana. Minutos después, escuché un golpe suave en la puerta del callejón. Diego estaba allí con una mochila pequeña. Entró y se sentó sin decir nada. «Te escucho», dije. Abrió la mochila y sacó una camiseta, apartando el cuello para mostrarme el hombro. Había un tatuaje diminuto, una serie de letras y números. «Esto es mi apellido, mi identidad y mi condena». Me contó que, de niño, sus padres lo habían inscrito en un supuesto programa médico que prometía tratar un problema de salud. Era en realidad un proyecto privado que manipulaba genéticamente a menores para crear donantes de órganos compatibles con personas adineradas. Sobreviví al tratamiento, pero nos marcaban con estos códigos. Técnicamente libres a los 18, pero seguían rastreándonos. Escucharlo me revolvía el estómago. «¿Cómo escapaste?» «Una enfermera me ayudó. Desde entonces, voy de ciudad en ciudad. Cuando me encuentran, me advierten de que sigo siendo útil». Se inclinó hacia mí. «Sé dónde guardan los archivos del programa. Vídeos, historiales, pruebas. Si los consigo, puedo denunciarlos. Pero no puedo hacerlo solo». Me quedé en silencio. Era un salto al vacío. «Si lo hacemos bien», dije. «No soy un héroe, pero puedo ayudarte a planearlo». Sonrió apenas, como si se quitara un peso de encima. Pasamos horas trazando un plan. La clínica que guardaba las pruebas funcionaba como centro estético. Tenía cámaras, guardias y un subsótano restringido. Él conocía los códigos. Yo conseguí un uniforme de repartidor y guantes. 2 días después, mientras revisaba el inventario de la barbería, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro había una foto nuestra tomando café. En el reverso, con rotulador rojo. «Conoce tus límites». Se la mostré a Diego. Su cara se tensó. «Ya saben que no estás solo. Ya lo estaba desde el momento en que cruzaste mi puerta. Esa noche no hablamos de logística. Nos quedamos sentados en silencio, escuchando los ruidos de la calle. La tensión flotaba como electricidad. Al día siguiente, un hombre corpulento, trajeado, entró en la barbería. No pidió corte ni turno. Se quedó mirando. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Diego, este se puso rígido. «¿Le ayudo?», pregunté. Solo quería saber si hacen visitas a domicilio. Su tono era burlón. Luego, antes de irse, miró a Diego de arriba a abajo. «Quizá vuelva otro día». Cuando se fue, Diego me dijo. «Era uno de ellos. No pienso esperar más». Adelantamos el plan. Fijamos la fecha para la noche siguiente. Pasamos el resto del día afinando detalles. La adrenalina nos mantenía alerta. Cualquier ruido en la calle nos hacía mirar por la ventana. Esa madrugada, mientras preparaba el uniforme y él revisaba los códigos de acceso, supe que no había marcha atrás. Si fallábamos, no habría segunda oportunidad. «¿Seguro que quieres hacerlo?», pregunté. «Si sigo huyendo, nunca voy a parar. Prefiero caer intentando salir». Nos miramos, y esa fue nuestra única respuesta antes de cerrar el portátil y apagar las luces. El reloj marcaba las 2 de la mañana. La ciudad dormía,
pero yo sentía que alguien nos observaba incluso en la penumbra. El siguiente paso ya no sería planificar, sería entrar. La noche siguiente, a las 6:30, ya estábamos en movimiento. Yo llevaba la caja térmica y la gorra del uniforme. Diego, una bata blanca doblada bajo el brazo. Llegamos a la puerta trasera de la clínica. Un guardia abrió con desgana cuando le dije que traía un pedido urgente para la doctora Márquez. Diego apareció en el pasillo y fingió sorpresa. «Por fin llega», dijo en voz alta. «Vamos, tenemos prisa». El guardia ni preguntó. Cruzamos un pasillo y entramos en un montacargas. Al cerrarse la puerta, Diego sacó una tarjeta magnética. «Segundo subsótano. Allí guardan todo». El ascensor se detuvo con un zumbido. El aire era más frío. Caminamos hasta una puerta metálica. Diego pasó la tarjeta, la luz verde parpadeó y la cerradura se abrió. Dentro, una jaula de metal protegía a los servidores. Me agaché y conecté el disco SSD. La barra de transferencia empezó a avanzar lentamente. «5 minutos», susurré. «Demasiado tiempo», contestó, vigilando el pasillo. El silencio se rompió con un chasquido seco. Pasos. Diego me hizo una señal para que acelerara. El porcentaje apenas superaba el 50 cuando un hombre corpulento apareció en la entrada. Era el mismo que nos había visitado en la barbería. «Esto no es para vosotros», dijo, avanzando. Diego intentó bloquearlo, pero el tipo lo empujó contra la pared. Me levanté y agarré una llave inglesa que colgaba del soporte de mantenimiento. Golpeé su brazo para que soltara a Diego. Él aprovechó para entrar en la jaula y arrancar el disco duro físico. «Vámonos», gritó. Desconecté el SSD a medias. La alarma saltó en cuanto abrimos la puerta del pasillo. Luces rojas parpadeaban. Subimos por las escaleras. Una puerta bloqueada nos frenó. Diego tecleó un código. Falló. No había tiempo. Pateó el cristal lateral y cayó al patio interior. Yo lo seguí, aterrizando sobre un contenedor. El impacto me dejó sin aire, pero seguimos corriendo. Al fondo había una puerta metálica cerrada con candado. Diego trepó por una estructura y bajó una escalera de incendios. Subimos hasta la azotea. Sirenas sonaban en la calle. El corpulento nos seguía, pero Diego cortó el cable de la escalera con las tijeras que yo llevaba en el bolsillo. El hombre cayó 2 metros y quedó fuera de juego. Cruzamos a la azotea vecina y bajamos por otra salida. Una calle lateral nos llevó hasta una avenida, donde pasaba un taxi. Nos metimos en el asiento trasero. «A lavapiés», dije sin mirar atrás. El disco duro estaba pegado al pecho de Diego. Sus manos lo apretaban como si fuera lo único que le quedaba. Llegamos a la barbería sin cruzarnos palabra. Subimos por la puerta trasera. Encendí el portátil viejo y clonamos el contenido del disco en un archivo cifrado. Lo guardé en un bote de pomada etiquetado como Menta XXL. Cuando me disponía a cerrar todo, golpes secos sonaron en la persiana delantera. Diego se tensó. No era el corpulento, eran varios. Apagué la luz y lo llevé al sótano. La bombilla colgante apenas iluminaba. Los pasos arriba eran lentos, seguros. «Buscan el disco», dije en voz baja. «Y saben que lo tenemos». La única salida era una ventana estrecha que daba al patio. Abrí un armario y saqué una botella de loción alcohólica y un spray. Improvisé una mecha. «Haré ruido afuera. Saldremos por la puerta trasera cuando bajen a mirar». «No te voy a dejar solo». «Es la forma de que al menos uno llegue con esto», dije, señalando la mochila. Encendí la mecha y lancé el bote contra la pared del patio. La llamarada encendió el cielo. Escuchamos gritos y pasos apresurados hacia la salida de servicio. Subimos, cruzamos la barbería y escapamos por detrás. Corrimos 5 calles antes de detenernos. La estación de Atocha estaba iluminada al fondo. «Tren nocturno a Valencia», propuse. Desde allí enviamos el material a un periodista. Diego asintió sin soltar la mochila. Compramos billetes en efectivo y esperamos en el andén. El tren llegó puntual. Al subir, él se sentó junto a la ventana. El traqueteo empezó, y por primera vez en toda la noche, respiró hondo. «Cuando esto termine», dijo, «voy a buscar a los otros. No quiero ser el único que escape». «Entonces habrá más viajes», respondí. No hubo más palabras. El tren nos llevaba lejos, pero sabíamos que esto no había terminado. Llegamos a Valencia antes del amanecer. La estación estaba casi vacía. Salimos por una puerta lateral para evitar cámaras y buscamos un café abierto.
Necesitábamos conexión para localizar al periodista que Diego tenía en mente. Se llama Rivas, dijo. Publicó un reportaje sobre clínicas ilegales hace unos años. Encontramos su contacto en una web de filtraciones. Solo respondía por mensajería cifrada. Diego escribió un mensaje breve. Tengo material del programa. Datos y pruebas físicas. Necesito entrega segura. En menos de 5 minutos contestó. Lugar y hora. Sin teléfonos encendidos. El punto de encuentro era un aparcamiento subterráneo a 3 kilómetros. Caminamos sin detenernos. A cada esquina, Diego miraba atrás. Yo intentaba memorizar posibles rutas de escape. Al llegar, el eco de nuestros pasos se mezclaba con el zumbido de los fluorescentes. Un coche gris nos esperaba. Del asiento trasero bajó un hombre delgado, con gafas rectangulares. ¿El material?, preguntó sin presentaciones. Aquí, dijo Diego, mostrando la mochila. Pero antes quiero garantías. Rivas explicó que no trabajaba para ningún medio fijo, que colaboraba con varias organizaciones y que el material pasaría a manos de un equipo legal antes de publicarse. No había tiempo para verificar su historia. Diego dudó. Yo le hice una señal. Si queríamos seguir con vida, teníamos que mover el disco ya. Le entregó la mochila. Rivas la abrió, revisó el disco, asintió y la volvió a cerrar. En 48 horas tendréis noticias, prometió, subiendo al coche. Lo vimos desaparecer en la rampa. Apenas nos quedamos solos, un motor rugió detrás. Un todoterreno negro bloqueó la salida. 2 hombres bajaron. No llevaban insignias. «Dadnos lo que habéis cogido», dijo uno, avanzando. «Ya no lo tenemos», respondí. El más alto me agarró del brazo. Diego reaccionó rápido, empujándolo contra una columna. El otro sacó una porra extensible. Corrimos hacia la zona de mantenimiento, esquivando coches. Escuché la porra golpear el suelo detrás. En un pasillo lateral encontramos una puerta con la cerradura rota. Dentro había un acceso a las escaleras de emergencia. Subimos 3 pisos hasta llegar a la calle. Salimos a un mercado matinal abarrotado. El ruido y la gente nos protegieron. Nos alejamos hasta una parada de autobús. Diego respiraba agitado. «Van a seguirnos. No importa que no tengan el disco». Sabía que tenía razón. No podían permitirse testigos. El plan cambió sobre la marcha. Alquilamos un coche con pago en efectivo y salimos de la ciudad por carreteras secundarias. En un área de descanso, Diego revisó la copia oculta en el bote de pomada. Si Rivas falla, esta es nuestra última carta. Decidimos no guardarla en un solo lugar. Paramos en una tienda de envíos y contratamos 3 paquetes distintos a direcciones seguras de conocidos míos, ninguno relacionado con nosotros. A media tarde, encendí un móvil viejo que llevaba apagado desde Madrid. Tenía un mensaje de Laura. 3 tipos vinieron preguntando por ti. Dije que estabas fuera del país. No respondí. Esto ya no es solo tu pelea, dije a Diego. Me buscarán a mí también. Lo siento. No, ahora es nuestra pelea. Continuamos hacia el interior. La idea era escondernos unos días hasta confirmar que el disco había llegado a destino. Dormimos en un hostal de carretera. Esa noche, mientras Diego repasaba mentalmente las instalaciones del programa, pensé en todo lo que implicaba seguir adelante. Más persecuciones, más riesgos, pero también la posibilidad real de derribar algo que llevaba años impune. A la mañana siguiente, un número oculto llamó al móvil. Contesté y reconocí la voz de Rivas. Lo tengo todo, es peor de lo que imaginábamos, pero necesito que estéis preparados. Vuestras caras están en su lista interna. No vais a poder volver a Madrid por ahora. Miré a Diego. No hizo falta decir nada. El juego acababa de pasar a otro nivel. Colgamos sin decir nada. La advertencia de Rivas no era una posibilidad. Era una certeza. Si nuestras caras estaban en esa lista, ya no se trataba solo de huir, sino de decidir cómo terminarlo. «No quiero seguir corriendo», dijo Diego. «Si ellos vienen, que sea para vernos de frente. Eso significa preparar el terreno, y rápido». Pasamos el día en el hostal diseñando un plan de resistencia improvisado. Lo básico: rutas de escape, puntos de vigilancia y contacto constante con Rivas. Él prometió avisarnos cuando el material estuviera seguro en más de una copia. Al anochecer, la primera señal llegó. Un coche negro aparcó frente al hostal. 2 hombres bajaron y miraron alrededor. Diego y yo estábamos en el segundo piso, junto a la ventana trasera.
Salimos sin hacer ruido, saltamos la valla y corrimos hacia un descampado. Al alejarnos, el teléfono vibró. Era Rivas. La publicación saldrá mañana a las 8. Si sobreviven esta noche, tendrán protección mediática. No había más que hablar. La meta era clara: resistir hasta la mañana. Encontramos refugio en una nave abandonada a las afueras. Desde allí, podíamos ver la carretera y cualquier vehículo que se acercara. A medianoche, el sonido de un motor rompió el silencio. Un todoterreno se detuvo a pocos metros. 3 hombres bajaron armados con porras. Entraron a la nave por la puerta principal. Diego y yo nos escondimos detrás de unas estructuras metálicas. Cuando uno de ellos se acercó demasiado, le lancé una pieza de hierro a los pies. El ruido atrajo a los otros 2, pero nos dio segundos para movernos hacia la salida lateral. Diego salió primero. Yo lo seguí, pero uno de ellos me alcanzó por detrás y me tiró al suelo. Diego regresó con una barra que encontró afuera y golpeó al atacante en la pierna, lo suficiente para que me soltara. Corrimos hacia la carretera, donde un camión pasaba. El conductor frenó al vernos. Subimos sin pedir permiso. «Solo hasta el siguiente pueblo», dijo, sin hacer preguntas. En el trayecto, vi un coche negro siguiendo a distancia. Le pedí al camionero que nos dejara en una zona concurrida. Bajamos en una gasolinera llena de gente. El coche pasó de largo. A las 6 de la mañana, recibimos un mensaje cifrado de Rivas. «Todo listo. Están expuestos». Incluía un enlace a la publicación. El artículo detallaba el programa, los nombres de los responsables, documentos filtrados y videos de las instalaciones. En redes, la noticia explotó. Los principales medios la replicaban. Había llamados a investigación judicial. Diego lo leyó en silencio, como si todavía no pudiera creerlo. «Ya no pueden esconderse», dije. «Tampoco nosotros». Sabía que tenía razón. Aunque el programa quedara destruido, siempre habría restos, personas interesadas en callarnos. Pero ahora no estábamos solos. Al mediodía, Rivas nos llamó otra vez. «Tienen una red de apoyo. Puedo moverlos a un lugar seguro bajo identidad protegida. Pero deben decidir ya». Miré a Diego. «¿Qué quieres hacer?» «Quiero volver a Madrid. No para retomar mi vida como antes, sino para dejar de vivir escondido». Rivas dudó, pero aceptó. Nos dio una dirección donde nos encontraríamos con un contacto suyo. Tomamos un tren regional. Nadie nos siguió. En Madrid, nos recibió una mujer joven que nos condujo a un piso discreto. Allí, Diego entregó el bote de pomada con la copia de seguridad. «Esto también es tu seguro», dijo ella. «Si algo te pasa, lo publicaremos de nuevo». Esa noche, por primera vez en semanas, dormimos sin sobresaltos. Afuera, el ruido de la ciudad era normal, no una amenaza. A la mañana siguiente, abrí la barbería. Algunos clientes habituales llegaron temprano. Diego se sentó en una esquina, hojeando un periódico. En portada, el caso ocupaba la mitad de la página. Cuando terminé el primer corte, se acercó. «Te debo algo más que las puntas», dijo. «Me debes un café, y que esta vez lo elija yo». Sonrió, y en ese gesto entendí que, aunque el peligro no desapareciera del todo, habíamos recuperado lo más importante: la capacidad de elegir nuestro propio rumbo.